Saludos, Iglesia Bautista Jesús es el Señor. Amados en Cristo y amigos que nos ves, porque de una forma u otra este mensaje llega hasta ti. Este domingo que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús es excepcional, porque en este hecho Jesús le declara al mundo su victoria sobre la muerte y se convierte en el único sustituto perfecto de la humanidad. La muerte no lo pudo retener. Y dado que la muerte no pudo retenernos, nos da la seguridad a todos los creyentes de una vida espiritual y eterna en Él y con Él. Pero si no eres creyente, no te entristezcas. Jesús también resucitó por ti. Acéptale como tu Salvador y celebremos juntos, usted y yo, este glorioso acontecimiento por todos los siglos venideros. El mensaje de hoy lleva por título Busquémosle, Jesús está vivo, y estamos reflexionando sobre el texto bíblico en Mateo capítulo 28 versículos del 5 al 10, donde tendremos la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor en Mateo 28 del 5 al 10. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea y allí me verán. Oremos. Gracias te damos, Jesús, por leer tu palabra. Gracias te damos por la fidelidad de la historia, por la fidelidad de los hechos, pero sobre todas las cosas te damos gracias por tu resurrección, Jesús. Has resucitado para salvar esta humanidad. Todo aquel que cree en ti será salvo, Señor. Toca corazones, Padre Santo. Toca corazones con este y todos los mensajes de tu palabra, y úsame con poder de lo alto, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en nuestras vidas, guiándonos y hablando. Solo soy un siervo, un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. No existen dudas de la muerte y sepultura de Jesús. Este no fue un evento oculto, sino un suceso público. Los 4 evangelistas nos lo describen detalladamente, lo podemos leer en la Biblia. Y también los escritos históricos de personas seculares lo corroboran. Por ejemplo, Maimónides, Cornelio Tácito, Flavio Josefo, Luciano de Samosata, ellos en sus escritos también narraron la crucifixión de Jesús en Judea por petición del Sanedrín a Poncio Pilatos, lo que nos da a entender y le da a entender al mundo que este evento no fue una fábula o no fue una historia de la imaginación humana. Al dar sepultura al Señor Jesús, se estaba cumpliendo las profecías bíblicas de su muerte. Su entierro fue un elemento necesario en su humillación. Y si bien la sepultura es un elemento de humillación, también provee el indicio anticipado de su exaltación. Su cuerpo no experimentó descomposición, deterioro ni corrupción alguna. Dios mismo se ocupó de ello. El acontecimiento más importante en la exaltación de Cristo es su resurrección de entre los muertos. Hoy en día, en la nación de Israel existen tumbas que son muy visitadas, como por ejemplo la tumba del rey David, que está localizada en la cumbre del monte de Sión. Todavía los judíos van allí a orar y a pedirle a Dios que les envíe el Mesías descendiente de David. La tumba de Raquel está en Belén. Aquí van los judíos a orar, y sobre todo las mujeres estériles oran para poder quedar embarazadas y por un buen parto. También está la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob. La mezquita de Abraham está construida sobre la gruta de Macapela. La tumba de Lázaro, que está en Betania.
y el sepulcro del Señor Jesús, que es muy visitado. Y aunque no se puede precisar el lugar exacto, existen dos posibles localizaciones de la tumba. Uno, que está dentro de la antigua Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Allí está también el Calvario y es venerado este lugar por devotos griegos ortodoxos, coptos, sirios ortodoxos, católicos romanos y católicos armenios. El otro sepulcro está en las afueras de Jerusalén, al salir por la puerta de Damasco, en el huerto de José, muy próximo a la cruz, sobre una colina que parece una calavera. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que este sea el lugar de la tumba, pero por no saber la ubicación exacta de la tumba del sepulcro de Jesús, le damos gracias a Dios, porque quizás si se sabría este lugar, probablemente habría recibido más honra que Cristo mismo. La verdad incuestionable, a diferencia de las otras tumbas mencionadas, es que cuando los visitantes llegan al frente de ella, no hay cadáver, huesos o tierra, porque la roca en su interior está vacía. Quien ocupó 3 días ese pequeño agujero está vivo. Y las noticias de lo que ocurrió aquel domingo de resurrección no fueron dadas a conocer inicialmente por los humanos para que no fueran a existir dudas. Es un ángel enviado por Dios que anuncia la certeza de que Jesús ya no está allí porque había resucitado. Dice la palabra del Señor en los versículos 5 y 6 de donde tuvimos la lectura devocional. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y quién puede medir toda la omnipotencia de la gracia envuelta en estas palabras? No está aquí, ha resucitado. El ángel les anunciaba que la tragedia de la cruz y el sufrimiento habían acabado. Temprano en la mañana del primer día de la semana, las fieles mujeres acuden al lugar de la sepultura con especies aromáticas para embalsamar el cuerpo y preservar a su maestro muerto. Ellas, llenas de afecto, siguen contemplando en sus mentes la forma sin vida de su amado. Y es que ni la sepultura ni la muerte les separa del amor de Jesús. De la misma manera recíproca que Dios demuestra amor en la muerte para con sus santos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Ellas habían pasado por alto las poderosas palabras que Jesús pronunció respecto a su muerte y posterior resurrección. Dice la palabra del Señor, hablando Jesús en Juan capítulo 2, versículo 19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellas habían pasado por alto las poderosas palabras que Jesús pronunció respecto a su muerte y posterior resurrección. Dice la palabra del Señor, hablando Jesús en Juan capítulo 2, versículo 19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El primer mensaje que reciben ellas al llegar a la tumba fueron palabras de aliento: no temáis vosotras. En pocas palabras, el ángel le decía que no tuviera miedo por su presencia. Y es que el ángel no estaba allí para aterrar a las mujeres, sino para ayudarlas, de manera que comienza calmando su miedo. Él era portador de buenas noticias, como si les estuviera diciendo: no hagan por temor ustedes lo que hicieron sus seguidores, que fueron disparcidos en todas direcciones. Dejen de sufrir y llorar, porque al que buscan no está. Ustedes han permanecido fieles a Él, aun cuando el mundo le despreció y crucificó. Y esta lealtad la están demostrando al venir aquí al amanecer. Y aunque aquellas mujeres no habían tomado muy en serio la predicción de Jesús de que resucitaría al tercer día, el ángel le hace una advertencia amorosa:
no las reprende por sus acciones que notaban falta de fe. El ángel continúa diciendo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Nos da a entender el tono y la delicadeza de las palabras, que la insuficiente fe les era perdonada por aquel gesto maravilloso de amor y lealtad. Además, tengamos en cuenta y muy presente que aquel mensajero celestial no transmitía un mensaje propio. La suavidad de sus palabras venían de Dios. Nadie de los presentes, ni en toda la región, negó que la tumba estaba vacía. Sus seguidores le creyeron y le vieron. Las acciones de sus enemigos también comprobaron la realidad de la tumba vacía. Los guardas de la tumba, como dice la palabra del Señor en Mateo 28:4, temblaron y quedaron como muertos. A pesar de ser soldados entrenados para enfrentar las situaciones más adversas y peligrosas, huyeron de la escena al ver el sello romano roto, la piedra removida y la tumba vacía. El reporte de los guardias a los líderes judíos fue tan convincente que no llevaron a cabo ninguna investigación para determinar la verdad. Al contrario, le dieron mucho dinero para comprar la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras él dormía, como lo podemos leer en Mateo 28, capítulo del 11 al 15. Aquella acción tomada por los principales sacerdotes y los ancianos era ilógica, lo que demostraba una admisión obvia de la tumba vacía. Los soldados temieron, pero a la vez fueron muy astutos, ya que no se dijeron directamente a sus oficiales superiores o a Pilato, sino a los principales sacerdotes judíos. Ellos sabían que estos hombres iban a encubrir el milagro de la resurrección tanto como ellos mismos. Pilato había dado una orden estricta. Mateo, en el capítulo 27, versículo 65, nos dice cuál fue esa orden. ¿Tenéis una guardia? Id, asegurarlo como sabéis. De acuerdo con la estricta ley de servicio y fidelidad de los militares, el soldado romano que no cumpliera con el deber era motivo de ofensa y pagaba con su propia vida. Sin embargo, nada sucedió en aquella mentira. Como escribió Mateo 28:15, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero para el mundo de hoy, para ti y para mí, el mensaje de la tumba vacía no constituye una mentira inventada bajo soborno. Si te parece un misterio la tumba vacía, el ángel te lo contestó. No está aquí. Si te preguntas por qué está vacía la tumba, ocurrió un milagro. El ángel te lo respondió, ha resucitado. Si no sabes qué significa la tumba vacía, la respuesta es evidente, un sacrificio aceptado. Y esta pregunta el apóstol Pablo la respondió. Si leemos Romanos 4:25, dice la palabra del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si tienes dudas y te preguntas quién realizó este milagro, también el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, le da respuesta a tu interrogante. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1, al final del versículo 1, Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En su resurrección, Jesús exhibe su victoria gloriosa. El escritor de Hebreos nos dice que Él se había entregado a la muerte, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Juan, capítulo 20, versículo del 5 al 8, al relatar estos hechos, dice que él y Pedro, cuando entraron al sepulcro, vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado puesto sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Jesús, al echar a un lado sus ropas funerales, echó a un lado también lo que le pertenecía al pecado, a la muerte y al sepulcro. Jesús resucitó como el Salvador glorificado. Y ante esta victoria gloriosa de la resurrección que nos justifica en Cristo Jesús, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podemos burlarnos metafóricamente de la muerte y preguntarle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aunque la muerte sigue azotando a la humanidad, la causa que la origina, el pecado, ha quedado neutralizado por el Cristo resucitado.
de quien recibimos abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice la palabra del Señor en Romanos 5:17. El mensaje de la tumba vacía nos deja un compromiso claro: id pronto y decid. Dice la palabra del Señor en los versos del 7 al 9. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Las mujeres recibieron las instrucciones de ir y contar lo sucedido. Y lo segundo que debían de decir era que Jesús iría delante de ellos a Galilea. Esta segunda instrucción les había sido anunciada por Jesús antes de su muerte. Dice la palabra del Señor en Mateo 26:32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Las mujeres habían sido las últimas en retirarse de la cruz el día de la crucifixión, y las primeras en llegar a la tumba el domingo bien temprano en la mañana. Por esta fidelidad y amor, también fueron las primeras que tuvieron el gozo de ver a Jesús resucitado, de abrazar sus pies y de adorarles. Pero no solo fue el ángel que le daba las instrucciones, Jesús también le salió al encuentro y le dijo en el versículo número 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Aquellas mujeres fueron llamadas, al igual que estamos siendo llamados tú y yo hoy, a creer en la resurrección, a compartir las buenas nuevas y a regocijarnos en nuestro Salvador. Al reunirse con sus discípulos en Galilea, no solo les dejaría claras evidencias de su resurrección, su presencia entre ellos le daría la paz y la seguridad, y allí Jesús le daría un mensaje final, el cual leemos en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este maravilloso mensaje que Jesús le daba a sus discípulos también es para ti y para mí. Este mensaje debe de ser comunicado, debe de ser proclamado por todas partes del mundo. Y al igual que la prisa que tuvieron y que caracterizó el regreso de aquellas mujeres a darle las buenas nuevas a los discípulos, nosotros hoy debemos de no perder nuestro tiempo y apresurarnos a cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Como fieles discípulos del Cristo resucitado, anunciemos, sabiendo que el tiempo se está acabando, lo que hizo Jesús para salvar a todo aquel que en Él cree. Busquémosle, Jesús está vivo y esta es la garantía que su obra está completa y que Dios ha perdonado y justificado a todo el mundo en Cristo. Si la tumba permaneciera ocupada, sería una clara evidencia que su sufrimiento y muerte no habrían sido suficientes para expiar los pecados o para reconciliar el mundo con Dios. Dios quiera que este mensaje de la resurrección no pase por tu vida en vano, que al escucharlo o al leerlo en la Biblia no te produzca el efecto de una historia de la imaginación humana, sino que comprenda que es un mensaje de parte de Dios, del mismo Jesús que desde el cielo te invita a que vayas a la tumba y veas que el cadáver está ausente, y que de allí mires al cielo y le creas resucitado, y en medio de esta visión escucharle su voz diciéndote una invitación especial. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Yo les puedo asegurar a ustedes que no existe en el mundo mayor privilegio que servir al Señor Jesús, y más cuando Él te ha prometido en su palabra que estarás donde Él esté y además que serás honrado por Dios. Mi deseo para todos ustedes es que Jesús sea su Salvador. A todos les deseo una bendecida semana.